Bien, vamos a continuar con el tema de aceleración en una dimensión. De hecho, estamos con cinemática, ¿no? El tema es cinemática y vamos tratando los diferentes casos que hay unidimensionales, movimiento en línea recta, de hecho. Y entonces llevamos a igual a 0. A igual a constante diferente de 0. A como función del tiempo, movimiento rectilíneo. A igual a como función de la velocidad. Y ahorita vamos a la aceleración como función de la posición. Entonces, en este caso, recuerden que lo que tenemos es A igual a AdS es igual a dB en dt. Pero para poder trabajar, entonces vamos a pensar que esto es, por regla de la cadena, una función que al tiempo lo envía en la posición y que luego lo envía como la velocidad en función de s. Entonces la derivada de b con respecto de t, esa es la estructura, va a ser igual a la derivada de b con respecto de s por la derivada de s respecto de t. Esa es la regla de la cadena, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro esquema de trabajo. Entonces vamos a ver ahí un par de situaciones y a ver qué podemos discutir. Entonces vamos a empezar con este que está muy sencillo, el 247. La velocidad de un punto está dada por la ecuación b igual a 24 menos 2s cuadrado, todo a la 1/2 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración cuando s es igual a 2 metros? Entonces es directísimo. Nada más que me gustaría que fueran pensando esto, qué situación física nos está representando. Eso es lo más importante en este caso. ¿Qué situación física conocemos y hemos tratado que tenga que ver con expresiones de este estilo? ¿O qué expresiones conocemos en donde la aceleración pueda ser función de la posición? Hay uno que es muy conocido, muy conocido. Entonces les digo, no hay que aprenderse demasiadas cosas de memoria. Tratemos de razonarlos. Pues en este caso, lo que tenemos es que la velocidad es igual a 24 menos 2s al cuadrado a la 1/2. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo la aceleración cuando s es igual a 2 metros. Entonces yo sé que la aceleración es dB en ds otra vez, en dt, perdón, por definición. Pero que como tengo la velocidad como función de la posición, eso me guía a intentar no derivar con respecto del tiempo, sino con respecto de s, pero entonces por ds en dt. Esta derivada ya es posible por la expresión que tenemos, y esta por definición es b, pero b ya la tenemos. Entonces esto lo puedo derivar con respecto a la posición, ¿sí? Y multiplicar por b, que es esto. Y ya terminamos. Entonces vamos a ir ordenados, vamos a poner este aquí. dB en ds es igual a, vamos a derivar, 1/2 de 24 menos 2s al cuadrado a la 1/2 por la derivada de lo de adentro con respecto de s. ¿De acuerdo? Esa es la derivada con respecto de s. Entonces la aceleración resulta ser la derivada que acabo de encontrar se puede simplificar si quieren por la b que tengo acá. Entonces la b que tengo es 24 menos 2s al cuadrado a la 1/2. Y aquí tengo un error en la derivada, ¿no? Que es
1 medio de 24 menos 2s al cuadrado a la 1 medio menos 1. Entonces aquí me queda un menos 1 medio. Aquí me queda un menos 1 medio. Ahí está ya. Entonces notamos algo que simplifica muchísimo. Este factor y este factor son iguales y la potencia es a la menos 1 medio y acá es a la 1 medio. Entonces eso se cancela. Este cancela este. Y 1 medio por menos 4s resulta ser que la aceleración es igual a menos 2s. Esto es en general. ¿Qué quiere decir? Que esta constante tiene que tener unidades. Si estamos en el sistema internacional, entonces esta tiene que ser tal que al multiplicarse por s, que está en metros, me tiene que dar metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta constante de aquí tiene que tener dimensiones de 1 entre segundos cuadrados para que me dé aceleración. Entonces la respuesta es que cuando S es igual a 2 metros, esta aceleración va a ser igual a menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. No confundir esta S de segundos, mejor lo pongo así, con la S de posición, ¿no? Ahora ya está. El problema es muy sencillo, pero podemos hacernos la pregunta: ¿y esto qué significa físicamente? O sea, ¿de dónde sale esto? Repito, la respuesta ahí está. Entonces, para tratar de responder el significado físico de esto, vamos a añadirle, ¿no?, a la discusión. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados para tratar de interpretar. Y entonces tengo que si lo elevo al cuadrado, aquí tengo b cuadrado igual a 24 menos 2s al cuadrado. Y entonces si yo paso esto para acá, me quedaría 2s cuadrado más b cuadrado igual a 24. Ahora yo esto lo puedo dividir entre... Lo podría dividir entre 2. Y me quedaría esto. ¿Sí? Pero acuérdense de un sistema que cuando actúa... Acuérdense de un objeto, mejor, que cuando actúa sobre otro, efectúa una fuerza que es proporcional a la deformación. Y ese sistema es un resorte. Y si no mal recuerdan, a ustedes les enseñan una fórmula de la energía potencial. Y esa fórmula de la energía potencial es que la energía potencial asociada con un objeto elástico ideal, es decir, que obedece la ley de Hooke, es la constante de fuerza de ese objeto entre 2 por la deformación al cuadrado. Vean ustedes lo que tienen aquí. Y les enseñan una formulita de energía cinética que dicen que un objeto de masa m que se mueve con rapidez v tiene una energía cinética dada por 1 medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿cierto? Vean lo que tienen aquí. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso no le veo todavía forma de que sea una energía. ¿Qué tal si yo hago esto? Vuelvo a dividir entre 2. Y entonces yo tengo esto. ¿Sí? ¿Se parecería más a una fórmula de energía? Sería una pregunta. Bueno, no quiero borrar este. Este sí. Pero este de acá no. Porque vean, voy a escribir aquí al lado una ecuación de energía para un sistema de masa y resorte. Estoy pensando en esto.
Aquí tengo un resortito de constante K. Aquí está X igual a 0, es decir, ni está estirado ni está comprimido. Y luego le voy a unir un objeto de masa M. Si yo lo estiro y luego lo suelto, entonces este sistema va a tener una energía. La energía de este sistema sería la energía potencial del resorte más la energía cinética de la masa. Es decir, estamos considerando que el resorte no tiene masa, solamente es un objeto elástico. ¿De acuerdo? Ahora, si en vez de ponerle X aquí le pongo S, entonces aquí en vez de ponerle X le pongo S. ¿Se empieza a parecer a esta expresión, sí o no? Entonces, si yo la reescribo así, esto sería 1/2 de K por S al cuadrado más, híjole, no cabe ahí, 1/2 de la masa por B cuadrada. Compárenla. Comparen esto con esta ecuación. Es más, para que todavía sea más claro, si quieren le escribo una abajo de la otra. Entonces tengo E igual a 1/2 de K por S al cuadrado más 1/2 de M por B cuadrado. Y ahora escribo esta abajo. Entonces tengo 6 igual a 1/2 de S al cuadrado más 1/2, le quito este. Entendamos que es multiplicar. 1/2 y B cuadrado. ¿Se ve? Esto lo que nos está diciendo es que tengo un sistema de masa resorte con la masa igual a 1/2, con la constante K de fuerza del resorte igual a 1. ¿Sí o no? Eso es lo que comparando me dice. Razónenlo. Y a nosotros nos enseñan que un resorte ideal cumple que la fuerza del resorte ideal es menos K por lo que esté deformado. Pero que por segunda ley de Newton, la fuerza del resorte va a ser igual a la masa por la aceleración que el objeto tenga. Y esto es igual a menos K entre S. Entonces, la A va a ser igual a menos K entre M por S. ¿Pero qué nos está dando la comparación? Que la K vale 1 en este caso y que la M vale 1/2 en este caso. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que la aceleración es igual a menos 2 por S. Entonces, ¿qué tenemos en el fondo? Vamos acá a la figura. Que está modelando esto. Lo que está modelando es un sistema de un resorte ideal adosado a una masa M vibrando. Y lo que nos están presentando aquí es la velocidad. ¿De dónde sale la velocidad? Vamos a ver para acá. De esta forma de energía. Este se llama un sistema agrupado, ¿no? Toda la energía potencial está asociada con el resorte, toda la energía cinética está asociada con la masa, y al vibrar se mantiene constante la suma de las energías. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hubiera sido una buena pregunta. Para este sistema, el de B igual a 24 menos 2S cuadrado raíz, ¿cuánto vale K? ¿Y cuánto vale la masa? Justifique. Entonces aquí está la respuesta. ¿A alguien se le puede ocurrir quizá otro sistema que también nos pueda llevar a esto? Pero es una buena idea pensar en resortes ideales. Entonces, bueno, ese fue el primero. Resolverlo es muy sencillo. El siguiente también está sencillo. Déjenme ponerlo. Entonces va a ser el 248. Suena medio abrupto, pero ni tanto. Ahorita lo muevo para que se vea. Ahí está. Entonces dice la velocidad de un objeto sujeto al campo gravitacional de la Tierra
está dada por esta expresión que se ve fabulosa, ¿no? B igual a, paréntesis, B0 cuadrado más 2G radio de la Tierra, R subíndice E es por Earth, ¿no? Entonces radio de la Tierra al cuadrado, que multiplica 1 entre S menos 1 entre S0, todo esto a la 1 medio. Donde B0 es la velocidad en la posición S0 y R es el radio terrestre. Usando esta ecuación muestre que el objeto tiene una aceleración dada por esta expresión. Menos G por el radio de la Tierra al cuadrado entre S al cuadrado. La pregunta podría ser más interesante. ¿De dónde sale esta expresión? Y la respuesta es que sale de considerar que la energía, que el campo gravitatorio del terrestre es conservativo. Entonces, esto, aunque no lo parezca, tiene que ver con conservación de energía. También se puede ver como que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2, si metiéramos ahí la aceleración. También la podríamos ver como algo de cinemática, ¿no? Aunque fíjense que no tanto, porque la aceleración en principio no es constante. A menos que tomáramos la aproximación de cercano a la superficie de la Tierra, en donde la aceleración sabemos que es aproximadamente constante. Entonces, cuando S se aproxima a la superficie de la Tierra, eso se debe de reducir a la cinemática con aceleración constante. Entonces, serían retos si ustedes lo quieren enfocar para ver si pueden llegar a esas expresiones a partir de eso. Entonces, bueno, déjenme hacer un espacio mientras en el pizarrón en lo que ustedes ven eso. Y entonces nos piden, usando esta ecuación, muestre que la aceleración del objeto es lo que está ahí. Pues voy a copiar la expresión de velocidad. B es igual a raíz cuadrada B0 cuadrado más 2 veces G, el radio de la Tierra al cuadrado, por 1 entre S menos 1 entre S0 a la 1 medio. Y ya lo demás es rollo, ¿no? B0 es la velocidad inicial, es la velocidad que tiene cuando está aquí. Esta es la velocidad que tiene cuando está acá. G es la aceleración debido a la gravedad, digamos, a nivel del mar. Y el radio de la Tierra. Queremos la aceleración. Es un problema igualito al anterior. Si se fijan, esta B está en función de constantes, solamente en función de S. Entonces, otra vez, yo lo que sé es que la aceleración, por definición, 3 rayas horizontales paralelas, definición, es el cambio en la velocidad con el tiempo, ¿no? Pero yo no tengo la velocidad como función del tiempo, la tengo como función de la posición. Entonces derivo con respecto de S y luego de S en dt, utilizando el esquema de regla de la cadena, y otra vez me doy cuenta de que esto es B. Y entonces, el problema se reduce, como el anterior, a calcular una derivada y multiplicarlo por B. Vean ustedes el esquema de ataque que estamos metiendo ahí. Espero que estén de acuerdo. Entonces tengo que derivar esta expresión con respecto de S. No se ve muy bonita, pero tampoco se ve demasiado complicada, ¿no? Entonces voy a hacer eso, la derivada. Entonces la derivada de B con respecto de S va a ser igual a 1 medio constante a la menos 1 medio. Y a propósito lo escribí así, porque lo voy a derivar, ¿no?
Y luego por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de este término solito es 0. Este por este sí tiene sentido hablar de la derivada. Aquí cuidado porque este es S0. Entonces este por este va a ser constante. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar esto. Para completar. Entonces voy a tener menos 2g radio de la Tierra al cuadrado por S a la menos 2. ¿De acuerdo? Si no tengo errores ahí en la derivada, entonces nada más lo sustituyo aquí y sustituyo la velocidad otra vez. Entonces lo voy a hacer. Entonces finalmente la aceleración va a ser igual a la velocidad. No me voy a saltar pasos. Por la derivada de la velocidad con respecto de la posición. Por esta S a la menos 2 la escribo aquí porque además de todo ni espacio tengo. Pues ahí está. Y observo otra vez, como en el ejemplo anterior les decía, es igualito. Este término está a la 1/2. Y este término que es igual está a la menos 1/2. Entonces se cancela, ¿no? Y entonces al final nos queda que la aceleración es igual a menos 1/2 con un 2 radio de la Tierra al cuadrado sobre S al cuadrado. Pues ahí está, ¿no? Que es el resultado que se quería verificar. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos como estos, pero ya vamos a dejar esta parte y hagan estos dos. 249, 250. A ver qué tal. Dice que los ingenieros que están analizando el movimiento de una liga determinan, una unión, determinan que la velocidad de un punto de attachment, de junta, está dado por D igual a más 4S cuadrado, donde A es una constante. Cuando S es igual a 2 metros, su aceleración se mide y se determina que es 320 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad cuando S es igual a 2 metros? En este caso, la expresión de partida es una velocidad. Y el siguiente dice que la aceleración de un objeto está dada por la función A igual a 2S en metros por segundo al cuadrado. Cuando T es igual a 0, B es igual a 1 metro por segundo. ¿Cuál es la velocidad cuando el objeto se ha movido 2 metros de su posición inicial? Esos dos analícenlos ustedes y si hay necesidad pues discutimos. Ahora vamos a seguir avanzando con la parte de cinemática. Vamos con un tema muy conocido, al menos en el ejemplo que voy a poner como tal. Entonces vamos a pasar ahora de una dimensión en una recta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sigue siendo cinemática de partícula. Cinemática de partícula, pero ahora en 2 dimensiones o 3 puede ser. Movimiento curvilíneo, coordenadas, vamos a poner cartesianas. Entonces, en general, ¿de qué se trata esto?
bueno, de algo que les digo han manejado, al menos para un ejemplo, el tiro parabólico. Entonces lo que vamos a tener es pues un sistema de referencia. En este sistema de referencia, como estamos en cartesianas, tenemos X, Y y Z. Y desde este lugar describimos a una partícula. La partícula pues se puede mover con el tiempo, pero entonces lo que vamos a tener que este vector que se llama ¿qué? Posición, que vamos a considerarlo como función del tiempo, va a tener tres componentes. Entonces la posición, que es igual a posición como función del tiempo, y que tiene tres componentes, la X como función del tiempo, la Y como función del tiempo y la Z como función del tiempo, se puede derivar para obtener la velocidad. La velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto del tiempo. Notación. En vez de utilizar dr en dt, vamos a poner r y le ponemos un puntito arriba. En los cursos de mecánica en general, esta notación indica derivada de lo que está aquí con respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo se deriva un vector? Hay que derivar cada componente con respecto del tiempo. Entonces, la derivada de x con respecto del tiempo va a ser un x punto, la derivada de y con respecto del tiempo va a ser un y punto, y la derivada de z con respecto del tiempo va a ser un z punto. ¿Qué significa esto? La velocidad en la componente x, en la componente y en la componente z. Y de igual forma, la aceleración va a ser, por definición, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, o la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Pero finalmente nosotros la vamos a denotar como x dos puntos, o sea, la aceleración en x, coma, y dos puntos, o sea, la aceleración en y luego z, dos puntos, la componente en z. Lo pongo aquí abajo porque no cabe, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando. ¿Qué es lo que liga los movimientos o las velocidades o las aceleraciones? El tiempo. Es decir, lo que quiero decir es esto. Si yo tengo el tiempo como un parámetro, y esta es la posición en X y esta es la posición en Y, entonces yo al tiempo t1 evalúo esta, porque es función del tiempo, en el tiempo 1 y digo que estoy en x1. Y también evalúo la y estoy en y1. Si hubiera necesidad, porque tengo tres componentes, evalúo la z y estoy en z1. Es decir, x1, y1 y z1 son evaluar x, evaluar y evaluar z en el tiempo 1. Y eso me va a dar un punto. Luego evalúo en otro tiempo y me da un x2, y2, z2 y me da otro punto, etcétera. Evalúo en tn y eso me da un xn, yn, zn. Al final voy a tener una bola de puntos que cuando considero que el tiempo está muy cerca uno de otro, me va a dar ¿qué cosa? La trayectoria de la partícula. Y lo mismo para la velocidad. Al evaluar en t1 voy a obtener x punto subíndice 1, y punto subíndice 1, z punto subíndice 1. Eso, por ejemplo, si esto es al tiempo 1, me daría un vector que es tangente a la trayectoria y al que le llamo velocidad. Hago lo mismo con esta aceleración y me da un vector de aceleración, por ejemplo, en t1 aquí. Y la aceleración no necesariamente es tangente a la trayectoria. Entonces ahí hay que tener cuidado. Esto sería R1, medido desde el origen. Esto sería R1. Esta sería la velocidad 1. Y esta sería la aceleración. Ahí depende de cómo se esté moviendo, ¿no? Entonces, esto es en general el movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a aterrizar y vamos a un ejemplo muy concreto. Ese ejemplo muy concreto es el tiro parabólico. No es un tema. Nosotros no lo vamos a tomar como si fuera un tema. Tiro parabólico, tema. No. Es un ejemplo de movimiento curvilíneo. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún momento voy a ver las fórmulas así con todo detalle y voy a ver 20 problemas. No. Simplemente es un recordatorio de algo que ya vieron en los cursos anteriores y que ahorita ejemplifica esto. Entonces lo voy a ver como un ejemplo bidimensional de movimiento curvilíneo. Entonces va, ejemplo de movimiento curvilíneo. Tiro para
parabólico. Esencialmente el tiro parabólico, a esto le llamamos horizontal, a eso lo vamos a llamar vertical, es la combinación de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento horizontal, rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical, rectilíneo uniformemente acelerado. Afirmación: la combinación de estos dos me resulta en un movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros usuales? Uno lo que supone es que tiene un punto inicial, a que le pueden llamar x0, y0, y que desde ahí se lanza un objeto con una rapidez inicial a la que le llamamos v0, y ese vector velocidad inicial hace un ángulo θ con la horizontal. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Lo que tendríamos es que en la horizontal, es decir en x, yo tendría que la posición es igual a la... Yo tendría que la aceleración en x sería igual a 0, que la velocidad en x va a ser igual a v0 coseno de θ y se va a mantener constante, y que la posición, le voy a poner x no s, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo t. Esto es el movimiento en x, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en y, lo que voy a tener es que voy a tener una aceleración en y que es igual a la aceleración de la gravedad. Estoy suponiendo hacia arriba y a la derecha, les decía que incluso es filosófico, casi es político. Arriba y a la derecha positivo, abajo y a la izquierda negativo. Entonces la aceleración va a ser menos g, la velocidad en y va a ser igual entonces a la velocidad inicial, que va a ser v0 seno de θ, es decir, esta componente, más aceleración por el tiempo, ¿no? Y la posición en y va a ser igual a y0 más la velocidad inicial en y por el tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la combinación de estos dos movimientos me da un tiro parabólico. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, parte de aquí, de x0 y y0, lo lanzo a un ángulo θ con una rapidez inicial v0, y entonces yo escribo las ecuaciones de movimiento. Este es un ejemplo. La coordenada z vale 0 todo, porque estoy suponiendo que el movimiento está restringido, constreñido a un plano, que en este caso es un plano vertical. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una serie de ejercicios que incluso nos van a hacer recordar hechos sobre el tiro parabólico, ¿no? Entonces, voy a borrar este esquema y seguimos con el ejemplo de tiro parabólico, y luego les dejo ahí unos para que practiquen con números. Pues vamos a suponer que se lanza un objeto, este es horizontal y este es vertical, desde el origen, y que se lanza a un ángulo θ con rapidez v0. ¿Qué es lo que queremos? Demostrar que la trayectoria es una parábola. Ahora, ¿por qué lo puse en el origen? Porque es más fácil. No me están estorbando el x0 y el y0. Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener es que el movimiento en x, ¿cuánto vale la posición inicial? Pues 0, porque parte del origen. Y la velocidad inicial, que se va a mantener constante en esta orientación, en la horizontal, va a ser esto por t, me va a dar la posición. Y la y va a ser igual, ¿cuánto vale la posición inicial? 0, la rapidez inicial es v0, seno de θ por t, menos g por el tiempo al cuadrado entre 2.
Y yo quiero demostrar que la combinación de estos dos movimientos, uno horizontal y uno vertical, me da un tiro parabólico, me da una parábola. Antes de borrar, quiero que noten, la derivada de este me da B0 coseno de teta. Y la derivada de este me da 0. La derivada de esto con respecto del tiempo sería la velocidad en x. La derivada de esto con respecto de x sería, de t. De esto respecto de t sería esto, la velocidad en x. De esto respecto de t sería la aceleración en x, es 0. Y lo mismo, la derivada de esto con respecto del tiempo me da la velocidad en y. Y la derivada de esto con respecto del tiempo me da la aceleración en y. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen las dos ecuaciones por separado y hacen una tablita de t, x, y, le dan un valor al tiempo, les da aquí algo, aquí algo, aquí algo, y repiten, y luego le piden a una computadora que les localice en un plano esos puntos, les va a dar en principio, una parábola. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos ahora con estas dos t, bx y by, y le damos valores, y vamos dibujando vectorcitos aquí, nos vamos a dar cuenta de que esos vectorcitos van a ser tangente en cada punto de la trayectoria. Y que la aceleración siempre va para abajo por obvia razón, ¿no? 0, menos g. Entonces voy a borrar. Y lo que queremos es demostrar nada más que esto nos da una parábola. Entonces el camino más fácil es que despejemos t de aquí. Ecuación 1, hay que eliminar el tiempo para dejar y como función de la posición en x. Esto sería la ecuación de la curva en el plano yx. Es como tener y igual a f de x. La dibujamos y obtenemos algo, ¿no? Lo que esperamos aquí es una parábola. Okay, entonces, de 1 obtenemos que t es igual a x sobre b0 coseno de teta. A este llámenle 3 si quieren. Sustituyamos eso en y. Sustituyamos 3 en la ecuación 2. ¿Y qué vamos a obtener? Donde vea yo t, lo tumbo por este. Entonces va a ser b0 seno de teta por x entre b0 coseno de teta. Menos g medios por el tiempo al cuadrado, por este. Y elevemos al cuadrado. Entonces, por falta de espacio, si nosotros simplificamos esto, b0 entre b0 se cancela y el seno entre el coseno es la tangente. Entonces, esta parte de aquí voy a borrar. Se convierte en algo sencillo, un número, tangente de teta por x. Y este otro, aunque es más sofisticado, es un número sobre 2b0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Voy a borrar esto y me falta el x cuadrado por x al cuadrado. Ahora recuerden cuál es la ecuación de una parábola en general. Una ecuación general de una parábola en el plano yx, en donde consideramos x como la variable independiente, es y igual a una constante por x al cuadrado más otra constante por x más una constante. Esa es la ecuación general de una parábola. Entonces en este caso, si comparamos, resulta que la a es negativa, que la b es tangente de teta y que la c vale 0. Vale 0 porque estoy considerando que está aquí, que pasa por el origen. Pero entonces, como ustedes pueden ver, esto es una parábola, donde a es esto, negativo, donde b es esto y la c vale 0. En este caso, como este término que multiplica al término cuadrático es negativo, abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Con esta ecuación y dada esta situación, yo puedo obtener el punto de máxima altura. Es el vértice. Deriven esto con respecto a x, igualenlo a 0 y despejen x. Es más, vamos a hacerlo si quieren. Entonces voy a encontrar este punto del vértice. Entonces derivo esta con respecto de
X. Entonces me queda tangente de teta menos, no va a caber bien, bueno, menos, lo escribo aquí abajo, menos G sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de teta por X, ¿no? Y lo igualo a 0 para obtener el máximo o el mínimo. En este caso sabemos que es un máximo. Entonces, ¿dónde lo hago? Aquí, en este cuadro. Entonces igualo a 0 y despejo la X. Entonces me queda que tangente de teta, estoy despejando, es igual a G sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de teta por X, ¿no? Pero la tangente es seno entre coseno, entonces esto me quedaría seno de teta igual a G sobre B0 cuadrado coseno de teta por X. Entonces despejo la X y me queda que esto es B0 cuadrado seno de teta coseno de teta todo sobre G. ¿Sí estamos? Entonces me está dando esto. X igual a B0 cuadrado seno de teta coseno de teta sobre G. Esta de aquí todavía se puede escribir como, si yo multiplico por 2 arriba y abajo, no voy a hacer trampa con el pizarrón. Si multiplico por 2 arriba y abajo, y me acuerdo que hay una identidad que dice que 2 veces seno de teta por coseno de teta, eso es igual a el seno de 2 teta sobre 2G. Si no se acuerdan de la identidad, se las escribo aquí arriba. Seno de A más B es igual a seno de A coseno de B más coseno de A por el seno de B. Ahora hagan A igual a B y les queda seno de 2A igual a 2 veces seno de A coseno de A. ¿De acuerdo? Es decir, en esta hagan A igual a B y llegan a esto. Este me está dando entonces la altura máxima. ¿De acuerdo? Me está diciendo B0 cuadrado por el seno de 2 teta entre 2G es la altura máxima. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Parece que tengo ya bastante. Yo creo que hago otro caso y luego continúo. Entonces espero no haber cometido ningún error porque yo las formulitas, la verdad, no me las sé. Entonces nada más estoy ejemplificando cómo se maneja esto del movimiento curvilíneo a través de un caso que ya es muy conocido por ustedes, que es el tiro parabólico. Entonces tenemos aquí una primera fórmula que nos dice, si lo lanzas así, en un terreno horizontal, la altura máxima, medida desde el suelo, va a estar dada por esta expresión. Y ni siquiera es cierto eso, ¿verdad? Lo que estoy obteniendo es la coordenada X. La coordenada X. Ah, entonces todavía le voy a seguir. Lo que estoy obteniendo es esto. Entonces me falta todavía obtener cuánto vale la altura. Entonces miento con todos los dientes. Entonces por lo pronto tengo esto. Me da esta coordenada. Ahora vamos a obtener la altura. Sirve de que ya no avanzo más. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces nada más terminamos con esa parte. Borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto. Esto es X. Y entonces para obtener ahora sí la alt max, no tengo que sustituir en esta, ¿no? Entonces voy a tener y max. Mejor de una vez le pongo alt max. La altura máxima va a ser igual a la tangente de teta. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene manejarlo. Pues ya ni modo. Me voy a regresar. Tangente de teta por... Voy a dejarlo otra vez así. Para simplificarlo. Entonces me va a quedar B0 cuadrada. No quiero estorbar. Voy a quitar eso. Voy a quitar esa luz.
Así. Mejor. Entonces tengo tangente de teta por la x. B0 cuadrada. Seno de teta. Entonces lo que dije fue falso de que esta era la altura máxima. Esta es la coordenada x. Entre g. Y ahora sí voy a ver a qué llego. Menos. No es el mejor camino para resolver esto, ¿verdad? Pero debo de llegar al resultado conocido y sirve de que practico. Por la x al cuadrado, que es esta. Seno de teta. Coseno de teta. Sobre g. Elevado al cuadrado. Luego vemos el camino más ortodoxo, más sencillo. Entonces, a ver, no me equivoqué. Tangente de teta por x. B0 cuadrado seno coseno entre g. Menos g entre 2b0 cuadrado coseno cuadrado por x al cuadrado, que es todo este merequetengue. B0 cuadrado seno de teta coseno de teta entre g. Voy a borrar todo esto de este lado. Y ya nada más simplificamos esa mugre. Y vemos a qué llegamos. Entonces, alt max va a ser igual a... Aquí tengo un seno entre coseno. Entonces me queda B0 cuadrado seno cuadrado sobre g. Tampoco es para tanto, ¿no? Menos... Ya simplifiqué este. Ahora voy a simplificar este de acá. Entonces me va a quedar B0 cuarta entre B0 cuadrado. B0 cuadrado. G y G cuadrada. Y me queda un G. Este 2 sobrevive sí o sí. Y luego aquí me queda un coseno cuadrado. Y me queda un seno cuadrado. Listo, ¿no? Y entonces, como ustedes pueden ver, alt max va a ser igual a B0 cuadrado seno cuadrado sobre 2G. Entonces, eso me daría la altura máxima. Esa formulita no la obtienen haciendo esto. La obtienen de manera mucho más sencilla. Pero ya ahorita no la sacamos. Si quieren luego, como un camino alternativo, lo hacemos. Pero por el momento ahí tenemos, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. Dije una mentira aquí. Lo que había obtenido es esta x donde está el vértice. Luego, para obtener esta, tengo que evaluar la función para ver cuánto vale esta, la alta máxima. Y resulta que es esto. Ya, vamos a dejarlo aquí. Y luego continuamos, ¿eh?